Bienvenidos a este pequeño video. En esta oportunidad les presentaremos el análisis literario sobre Ave sin nido de Clorinda Matto de Turner. Nivel inmanente, asunto de la obra. Fernando Marín y su esposa Lucía vivían en el pueblo de Quilac y eran los únicos que defendían a los indios, lo cual no era de agrado ni para el cura ni para las otras personas del poder. Por ello, la gente de poder armó un plan para matar a los esposos Marín, pero sobrevivieron gracias a un acto heroico de Marcela y Juan Yupanqui. Estos se sacrificaron en agradecimiento a que los Marín los habían ayudado anteriormente a ellos. Luego de la muerte de los indios, los Marín se quedan a cargo de las hijas de los Yupanqui, quienes eran Margarita y Rosalía. Acusan a Isidro Chupi, quien era el campanero de la iglesia de Quilac. Manuel, quien era el hijo adoptivo del gobernador, se queda a cargo del caso de Isidro y de todo lo ocurrido en casa de los Marín. Manuel y Margarita se enamoran, pero Lucía se opone porque es hijo de uno de los asesinos de los padres de Margarita. Los Marín se van de Quilac para Lima y Manuel va tras ellos después de dejar en libertad al campanero. Manuel los alcanza en una ciudad cercana a Lima y pide la mano de Margarita, luego de revelar que no es hijo del gobernador, sino del ex párroco del pueblo. Entonces Lucía revela lo que Marcela le dijo antes de morir, que Margarita es hija del mismo sacerdote. La obra termina con los dos enamorados descubriéndose ser hermanos. Personajes y narrador. Como personajes principales tenemos a Lucía Marín, quien es una mujer ejemplar por su infinita solidaridad y participa en los asuntos públicos de justicia junto a su esposo, quien es Fernando Marín. Este es un honorable hombre de bien y de la alta clase social del pueblo de Quilac y el esposo de Lucía. Manuel es el hijo del gobernador y quien se fija en la belleza de Margarita, que llega hasta pedir su mano. En cuanto a Margarita, es la hija de la familia indígena Yupanqui y tras quedar huérfana pasa a vivir con los Marín, quienes la adoptan como su ahijada. Sebastián Pancorbo es el corrupto gobernador del pueblo y Pascual Vargas, el cura titular de la provincia, quien se beneficia del poder político. En cuanto a los personajes secundarios, están Estefano Benítez, Petronila Hinojosa, quien es la madre de Manuel, Pedro Escobedo, coronel Don Bruno de Paredes, el obispo de Don Pedro de Miranda, el padre de Margarita y Manuel, biológicamente, y Rodrigo de Barrera, Marcela Yupanqui, Hilarión Verdejo, Juan Yupanqui, Rosalía Marín, que queda a cargo también de los esposos Marín, ¿no? Isidro Champi, el que es acusado, el campanero que es acusado de la muerte de los indios, la familia Champi. En cuanto al narrador, es completamente omnisciente y sabe todo de los personajes e incluso a veces le habla a los lectores. Elementos narratológicos, recursos discursivos, lenguaje figurado de la historia. Bien, en los elementos narratológicos, en Ave sin nido de Turner se logra evidenciar los elementos narratológicos como catálisis, indicios y el conflicto. La catálisis, en función de producir el efecto de realidad y de crear una ilusión del mundo real y abrirse a la imaginación. En la obra se logra evidenciar en el primer capítulo, puesto que describe la mañana no como cualquier mañana, sino que de una manera muy completa y con cada uno de sus aspectos bien resaltados y detallados. En cuanto a los indicios, estas dan parte por el conflicto. En la obra sucede cuando Marcela Yupanqui busca desesperadamente ayuda a la señora Lucía Marín. En el conflicto, por su parte, es la trama de la historia,
la parte central y que impulsa al lector a seguirlo. Entonces, en la obra Aves sin nido se da cuando mandan a asesinar a los Marín, pero estos sobreviven, gracias a Manuel, el hijo del gobernador, quien les ayuda. Y mueren los esposos Yupanqui, los indígenas, y acusan al campanero de llevar tal acción. La resolución del conflicto es cuando se enteran del secreto de que Margarita y Manuel son hermanos y hijos del obispo. En los recursos discursivos, en Ave sin nido, esta es una narración, puesto que el desarrollo de su historia va en prosa y en la voz de un narrador. Además, se logra evidenciar las intervenciones directas de personajes y distinguidas por los guiones. En el lenguaje figurado se da en función del uso de figuras literarias para embellecer el lenguaje. De esto hay algunos ejemplos como de personificación, como la siguiente frase que dice: la naturaleza, sonriendo de felicidad, alzaba el himno de adoración al autor de su belleza. También se logran evidenciar el uso de símil, como por ejemplo la siguiente frase: el corazón tranquilo como el nido de una paloma se entregaba a la contemplación del magnífico cuadro. Continuando con el estudio, vamos a analizar ahora la historia. La historia que tenemos es una historia parecida a la realidad, es decir, que no hay nada sobrenatural, ni extraño, ni divino. Al contrario, vamos a tener paisajes campesinos, por ejemplo, poblaciones indígenas, plantaciones, campiñas, paisajes pueblerinos, por ejemplo, gran parte de la historia se desarrolla en el casco urbano de Quilla. Se nos describen los edificios del gobierno, la parroquia local, etcétera. Vamos a tener también haciendas, por ejemplo, donde viven los Marín. Y en cuanto a los personajes, ninguno tiene capacidades sobrehumanas, ni divinas, ni heroicas, sino que todos son pues seres humanos comunes y corrientes. Tampoco hay situaciones fantásticas o mágicas, todo lo que sucede son cosas que podrían suceder en la realidad. Y bueno, pues por el contrario a la fantasía y la magia, lo que nos vamos a encontrar son situaciones reales de la cotidianeidad de las zonas rurales del Perú de la segunda mitad del siglo XIX. Por ejemplo, hay un fragmento en el que se nos explica cómo es el centro de Quilla, que dice más o menos así en las palabras de la autora. La plaza única del pueblo de Quillac mide 314 metros cuadrados y el caserío se destaca confundiendo la techumbre de teja colorada cocida al horno y la simplemente de paja con alares de palo sin labrar, marcando el distintivo de los habitantes y particularizando el nombre de casa para los notables y choza para los naturales. En la acera izquierda se alza la habitación común del cristiano, el templo, rodeado de cercas de piedra, y en el vetusto campanario de adobes, donde el bronce llora por los que mueren y ríe por los que nacen, anidan también las tortolillas cenicientas de ojos de rubí, conocidas con el gracioso nombre de cuicu. Entonces ahí podemos ver cómo todo lo que sucede es en un pueblo que común latinoamericano, en este caso peruano, donde vamos a tener, aquí la autora nos describe tres cosas principales: las casas en las que vive la gente notable del pueblo, las chozas en las que viven los indígenas y la gente pobre, y en el centro la iglesia, donde digamos marca alrededor de la iglesia es que se va formando la población del pueblo, y frente a la iglesia una plaza, la única plaza de Quillec, que mide 314 metros cuadrados. Entonces la historia que tenemos es una historia parecida a la realidad. Ahora vamos a pasar a estudiar la literariedad del discurso. Este concepto de literariedad es propio de los análisis del formalismo ruso. La literariedad es para la corriente del formalismo ruso
La característica principal que distingue al lenguaje literario del lenguaje normal que ocupan las personas en su vida diaria. Entonces tiene que haber una diferencia entre cómo la gente habla normalmente y cómo un autor va a escribir en su obra. Entonces, y eso va a dar pauta a que un escrito tenga literariedad y que por tanto sea considerado como literatura. Y la literariedad se compone principalmente del extrañamiento y la deshabituación. Comencemos por el extrañamiento. Según explica Shklovsky, el padre del formalismo ruso, el propósito del arte es el de impartir la sensación de las cosas como son percibidas y no como son sabidas o concebidas. La técnica del arte de extrañar a los objetos, de hacer diferentes las formas, de incrementar la fuerza de la percepción, encuentra su razón en que el proceso no es estético como un fin en sí mismo y debe ser prolongado. El arte es una manera de experimentar la cualidad o esencia artística de un objeto. El objeto no es lo importante. En pocas palabras, el extrañamiento se va a producir gracias a la habilidad que tenga el autor o en este caso la autora para que los objetos de la realidad, las cosas que ella describa, a nosotros nos resulten extrañas. No es importante si nos dice, por ejemplo, que algo sucedió en la calle. Lo importante es cómo ella va a describir la calle para que resulte una cosa extraña, para que no sea como lo contaría cualquier persona contando una situación que le pasó a su amigo, por ejemplo, sino que de una manera diferente, de modo que el texto tenga literariedad y por tanto lo consideremos literatura. Por ejemplo, hay un fragmento en el que Mato de Turner nos pudo haber dicho, y don Fernando salió muy pensativo de la habitación de Lucía. Sin embargo, ella escribe así: al salir don Fernando de la habitación de Lucía en dirección al escritorio de trabajo, iba con el pensamiento sumergido en un mar de meditaciones dulces, despertadas por aquel pedido infantil de su esposa, comparándolo con los derroches con que otras mujeres victiman a sus maridos en medio de su afán por gastar lujo, y esa comparación no podía dejar otro convencimiento que el de la influencia de los hábitos que se dan a la niña en el hogar paterno, sin el correctivo de una educación madura, pues la mujer peruana es dócil y virtuosa por regla general. Entonces, como les decía, ahí cualquiera pudo haber dicho, don Fernando salió muy pensativo de la habitación de Lucía por lo que su esposa le había pedido. Sin embargo, tenemos toda esta descripción que sucede nada más en lo que don Fernando salió de una habitación a otra y que además nos muestra cómo el narrador omnisciente que está ocupando la autora ayuda porque este narrador sabe lo que don Fernando está pensando, en qué está pensando, por qué está pensando así. Entonces ayuda en este proceso de extrañamiento y que da la pauta para la deshabituación. Prosiguiendo con este análisis de la literariedad del discurso, corresponde estudiar la deshabituación, que la deshabituación es, en términos sencillos, la consecuencia que trae consigo el extrañamiento. Rodríguez dice que es presentar la realidad como nunca antes se había visto. La deshabituación siempre viene de la mano del extrañamiento, como les decía. Lo que consiste es que, a ver, si el autor se tomó el tiempo de escribir de forma muy diferente como la gente habla, de escribir de manera extraña, de usar el lenguaje de manera extraña, que resulte bello o que resulte complicado a veces de entender, entonces obviamente al lector le va a costar percibir lo que está pasando ahí. Eh, si las cosas se dicen de una forma extraña, entonces al receptor le va a causar una sensación también extraña, una sensación que no es habitual, por ejemplo, en una conversación donde las cosas se dicen directamente. Entonces, a esa sensación
que se produce en el lector se le llama deshabituación y que es propia para el formalismo ruso de de este proceso de literariedad, porque cuando la gente habla normalmente pues no produce esas cosas, pero un texto literario sí produce esa sensación. Por ejemplo, cuando se da la muerte de Marcela, que había estado agonizando unos días en la casa de los Marín, por ejemplo, la autora pudo haber dicho, pues, y Marcela falleció luego de tantos días de agonía. Y entonces, pues, nadie se extrañaría, porque, pues sí, ya sabíamos que estaba enferma, era evidente que iba a morir pronto. En cambio, ella, pues, narra así la escena. Todos corrieron junto al lecho de la esposa mártir, cuya vida se extinguió en un suspiro, resbalando por sus mejillas la última lágrima blanquecina con que se da el adiós del valle del dolor. Marcela acababa de volar a las serenas regiones de la paz perdurable, dejando su vestidura mortal, para que el hombre discuta en su presencia la teoría de la descomposición orgánica que proclama la nada, y los principios de la perfección mecánica movida por un algo, cuyo comienzo y cesación de funciones reclama una mano constructora, revelando al autor de la naturaleza. Entonces, aquí lo que se nos está diciendo, por ejemplo, dice, Marcela acaba de volar a las serenas regiones de la paz perdurable. Es decir, Marcela no estaba volando, Marcela yacía en el suelo muerta. Pero lo que está diciendo es que la percepción que la gente del pueblo tenía era que el alma de Marcela ya no se encontraba ahí, sino que estaba en una región donde ahora encontraba paz, dejando su vestidura mortal, es decir, su cuerpo. Marcela ya no estaba ahí, estaba en la región de la paz, pero su cuerpo sí había quedado ahí. Y entonces dice que el hecho de que su vestidura mortal quede en la tierra da paso a que haya una discusión, una que dice que la descomposición orgánica que proclama la nada, es decir, aquellas personas que creen pues su cuerpo está aquí, ya no tiene ningún signo vital, lo vamos a enterrar, se va a descomponer y pues ya no hay nada, que se opone a la de los principios de la perfección mecánica movida por un algo, los que hablan de que en realidad esa muerte es solo el comienzo, ¿sí? El comienzo de una vida y que se produjo debido a que la mano constructora reclamó el alma de Marcela, revelando el autor de la naturaleza, es decir, el ser que creó a Marcela, un ser superior que la creó, en ese momento le estaba reclamando su vida nuevamente y la estaba llevando consigo. Entonces todo eso no es una forma natural de hablar, y nos produce entonces esa sensación extraña y nos ponemos a pensar, pues sí, es verdad, puede ser que Marcela ya no, pues no pase nada con ella, ¿verdad? Murió y ya no pasa nada, o a lo mejor puede ser que sí, que su alma esté en una región de paz, etcétera. Entonces, todo eso lo produce la autora en un pequeño párrafo de 5 líneas describiendo la muerte de una mujer. Y a ese proceso y a esa sensación extraña que nos deja el texto es a lo que vamos a llamar deshabituación. Ahora vamos a pasar a realizar un análisis extrínseco de la obra, es decir, a un análisis de aquellos aspectos que están fuera de la obra, digamos, no es, los podemos encontrar en el texto en sí, pero que sí nos ayudan a entender el por qué es el resultado final que tenemos, pues es esa obra que hemos leído. Para comenzar, vamos a analizar la biografía de la autora, Grimanesa Martina Mato Usandivares, mejor conocida como Clorinda Mato de Turner, quien nació en Cusco, la capital andina del Perú, el 11 de noviembre de 1852. Fue hija de Grimanesa Concepción Usandivares y Ramón Mato. Y bueno, vivió su infancia en la hacienda Pauyuchicu y estudió en el Colegio de Nuestra Señora de las Mercedes, donde comenzó su convivencia con la población indígena peruana, el entorno rural y la lengua quechua, la que conocía muy bien.
Su madre murió cuando Clorinda tenía nada más 10 años, en 1862, y ella tuvo que dejar el colegio para atender los asuntos del hogar. En 1871 se casó con el inglés John Turner, y a partir de su matrimonio fue que adoptó el seudónimo Clorinda Matos de Turner, y la primera obra que publicó es precisamente la que estamos estudiando, Ave sin nido. Luego de su matrimonio es que comenzó su vida como escritora. Tuvo mucha ayuda y apoyo tanto de su marido como de su padre, y eso pues le ayuda a que pueda dedicar su tiempo primero a publicar artículos en periódicos como El Heraldo, El Ferrocarril, El Mercurio y El Eco de los Andes. Estos artículos no siempre los publicaba bajo el título de Clorinda, sino que a veces se adjudicaba seudónimos como Lucrecia, Betsabé o Rosario. A veces eran poesías y a veces también podían ser artículos de opinión. En 1877 inició su amistad con la poeta argentina Manuela Gorriti, a quien conoció en Lima, la capital de Perú, y con ello pudo ingresar, digamos, a los círculos literarios capitalinos de la época. Su marido murió en la Guerra del Pacífico, y entonces ella, un año después, asumió la dirección del diario La Bolsa, y entonces así fue desarrollando una carrera tanto como escritora como periodista. Como escritora de narrativa destacan sus novelas Índole y Herencia de corte indigenista, y como periodista llegó a dirigir la revista El Perú Ilustrado, la cual era la más importante de su época. Así desarrolló, bueno, pues su carrera profesional como periodista y como escritora, siempre abogando por la instrucción de la mujer, la instrucción académica, digamos, escolar de la mujer, y también por el respeto a los derechos de la población indígena en el Perú, y por también el desarrollo de la lengua quechua. Y murió en Buenos Aires, Argentina, el 25 de octubre de 1909. Bien, ahora vamos a estudiar cómo se ubica la obra de la autora respecto pues, al demás material publicado por ella. Ave sin nido fue la primera novela publicada por Clorinda Mato de Turner. En ella se distinguen claramente las características propias del género narrativo. La tenemos escrita en prosa, hay un narrador en tercera persona, omnisciente, como ya lo habíamos estudiado antes, y que se enmarca dentro de los movimientos del realismo, una historia parecida a la realidad, sin tintes mágicos ni nada, y que se distinguen también las corrientes del indigenismo y el costumbrismo, es decir, que narra cosas típicas de su país que pasan en el área rural, teniendo indígenas como personales principales y que todo gira en torno a su historia. Eh, y dentro de toda pues la obra, el desarrollo, también se va desarrollando las ideas que tienen que ver con el desarrollo de los indígenas y de las mujeres en la sociedad, y así como hay también una actitud moralizante o educativa en todo ello. Hay veces que el autor deja de narrar la obra y, y directamente se dirige al lector y hace ver, por ejemplo, alguna reflexión de lo que ha sucedido antes en la historia y habla, por ejemplo, a favor de las mujeres, a favor de los indígenas, de las injusticias que padecen y demás. Esta misma línea es la que van a seguir las demás novelas de Clorinda. Ya hemos mencionado antes un par de novelas que ella publicó, y en sus artículos periodísticos, ¿verdad?, los que son de opinión, defiende las mismas ideas, los mismos ideales. Sin embargo, las obras periodísticas son textos que no se pueden tratar de la misma manera que la literatura. Es decir, la literatura no es lo mismo que periodismo, aunque ambos sean textos escritos. Entonces son dos cosas muy diferentes. Entonces no podremos, digamos, compararlos o tratarlos igual, pero en términos generales, las ideas en defensa de las mujeres y en defensa de la comunidad indígena están presentes, tanto en su obra periodística como en su obra literaria. Y todo comienza precisamente con Aves sin nido, ¿verdad? Esa primera obra de carácter
indigenista y costumbrista, y que de hecho fue pionera en la corriente indigenista dentro de la literatura latinoamericana. Por último, vamos a estudiar el movimiento literario. Aunque antes ya lo habíamos dicho, la obra pertenece al realismo latinoamericano, y se enmarca en la corriente del indigenismo. El realismo es un movimiento literario que surgió en Europa a mediados del siglo XIX y que influyó las letras de los escritores en América Latina, dando pie al desarrollo del movimiento con diferentes corrientes como el costumbrismo y el indigenismo. Eh, es un movimiento que surgió en Europa y bueno, llegó a Latinoamérica. Sin embargo, acá adoptó sus propias características, se desarrollaron las propias corrientes, por ejemplo esta del indigenismo, ¿verdad? Donde las características de narrar cosas reales, cosas que suceden en la realidad de las ciudades, por ejemplo en las ciudades de España, ¿verdad? Que se hacía en Europa. Entonces al llegar acá a América Latina, lo que empiezan a hacer los escritores es narrar realidades que suceden en los pueblos y en las zonas rurales de sus respectivos países, en este caso del Perú, donde hay mucha población indígena. Entonces lo que vamos a tener es que dentro de la obra vamos a encontrar denuncias, por ejemplo, ante abusos que suceden en contra de los indígenas. Vamos a encontrar una voz que se alza para defender sus derechos, y entonces ahí eso produce que el costumbrismo y el realismo que venían desde Europa, ahora acá se cree una nueva corriente literaria denominada el indigenismo. La característica principal de este movimiento realista que contribuyó al desarrollo de la narrativa son la verosimilitud y la fidelidad a la realidad. Precisamente es lo que sucede en la obra de Mato de Turner. Tenemos cosas que suceden en la realidad y que no se nos narra nada extraño ni diferente a ello. Entonces, y tenemos narrativa, que es, digamos, el realismo da pie a que lo que más se produzca sea narración, ¿verdad? Porque lo que hay son historias que se cuentan. Entonces es más común que lo que tengamos dentro de este movimiento sea narración. Eh, Pereira y otros autores, eh, hablando de la narrativa indigenista, dicen que esta parte del problema del indio como ente segregado y explotado por los grupos dominantes, y por esto constituye una manifestación de protesta social, económica y política. Su antecedente literario más claro es una novela romántica peruana de 1889, Aves sin nido, de Clorinda Mato de Turner, donde se presenta en su cruda realidad la explotación que el poder jurídico, el poder político y el poder eclesiástico hacen del indígena. Más tarde, el modernismo vio en el indio un elemento exótico. Es decir, que esta obra es pionera dentro del movimiento indigenista o la corriente indigenista, que a grandes, digamos, en su visión más general, se enmarca dentro del realismo. Para concluir, podemos decir que la obra Ave sin nido de Clorinda Mato de Turner es una novela, debido a su extensión, debido a la forma en que está dispuesta en capítulos, que presenta un narrador omnisciente que sabe lo que sucede, que sabe lo que dicen los personajes, lo que piensan, lo que sienten, y que a veces incluso se dirige al, al lector. Vamos a tener personajes principales y secundarios. No tenemos un solo protagonista y un antagonista tan marcado, sino que hay personajes principales y personajes secundarios. Entre los principales, Juan Yupanqui, su esposa Marcela, eh, los esposos Marín, Manuel y las hijas de los Yupanqui. En torno a ellos se va a ver la obra. Tenemos elementos narratológicos, la catálisis, los indicios y el conflicto. El conflicto
que llega a su resolución cuando los enamorados se dan cuenta de que en realidad son hermanos. Los recursos discursivos, pues prácticamente solo tenemos la narración, que es la que abarca de principio a fin la obra. Es una novela muy cargada de figuras literarias que propician un lenguaje figurado y que nos ayudan a encontrar belleza en la narración, aun cuando es una historia muy cruda, muy fuerte y que no hace gala de otro tipo de recursos, por ejemplo, futuristas ni cosas por el estilo. Entonces, hace mucho uso del lenguaje figurado. La historia es una historia parecida a la realidad, con paisajes campesinos, a veces un tanto urbanos. Todo se desarrolla dentro de haciendas, campos, gente indígena y gente que viaja desde las ciudades a los pueblos a comerciar y demás. La literalidad del discurso la podemos comprobar debido a que se producen en el lector tanto las sensaciones de extrañamiento como de deshabituación gracias a la técnica que ha usado la autora para narrar su obra. Y en elementos pues fuera de la obra, tenemos que la obra de Mato de Turner estuvo influida por su vida, por ella haberse criado en una región donde convivió con las comunidades indígenas, por haberse criado en una en una hacienda y por su conocimiento de la lengua quechua. Además, podemos afirmar que esta es una obra pionera dentro de la corriente indigenista que más tarde se desarrolló con gran ímpetu en la literatura latinoamericana, siendo esta la primera obra que se conoce de la corriente que pertenece al movimiento del realismo y que sin duda es importante volver a leerla, a estudiarla, ya que en ella se encuentra eh, la voz de una mujer que alza su voz por las comunidades indígenas, las mujeres y la gente marginada del Perú de su época, pero que también sigue reflejando muchas veces la realidad de las poblaciones más empobrecidas de toda América Latina.